Hola a todos, esto es PC Gaming para todos y quería empezar explicando en el canal un problema que tengo con el portátil personal que tenemos en casa y es que básicamente el ordenador cada vez nos va más lento, cada vez nos va más lento y no es porque tuviese malware ni nada por el estilo, sino más bien me he dado cuenta de que es porque el disco en sí, de hecho vamos a verlo, está trabajando al 100%. Entonces, básicamente esto significa que el disco ha muerto, es decir, ya no hace su función y para ejecutar órdenes o para abrir, por ejemplo, cualquier aplicación que esté guardada en este disco, por ejemplo, el propio sistema operativo de Windows, tarda una eternidad, es decir, no ejecuta bien las órdenes. Insisto que ahora mismo está ejecutando las órdenes con relativa rapidez, pero pero de hecho, estos días, a ver, trabaja un poquito más rápido porque al final lo que he hecho, y sí que es cierto que también me he dado cuenta de eso, es que cuando lo he abierto y me he ido a la placa base para poder hacer una limpieza del disipador y el ventilador, me he dado cuenta que en el propio disipador, entre el disipador y el ventilador, había una cantidad de polvo que era, bueno, básicamente era como si hubiese una pequeña alfombra de tanto polvo que había. Y eso es verdad que hacía que el CPU trabajara a temperaturas, vamos, que hacía que al final que el ordenador se apagara sin más. Pero, por ejemplo, ejecutando una pequeña orden o lo que sea, por ejemplo, como abrir una carpeta, ya el disco llega a trabajar, si nos fijamos en el rendimiento, a unos rendimientos llegando al 100%, como podemos ver aquí. Ahora mismo está trabajando un 80% y hay una aplicación abierta en todo el ordenador. Esto ya no es ni hablar, por ejemplo, de abrir internet o intentar buscar el navegador y abrir Google. Y al final lo que digo, al final esto hace que la CPU esté siempre trabajando mínimo un 44%. Sí que es verdad que es una CPU antigua y se puede entender, pero al final el disco lo que hace es que de esta manera ejecutar Windows sea una operación imposible. Entonces, hoy lo que os voy a enseñar es básicamente cómo poder cambiar el disco duro y el disco duro que yo he comprado y el precio que lo he comprado, y así también lo podéis comprobar si tenéis algún problema de este estilo en vuestro portátil. Muy bien, pues entonces vamos a seguir con el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar la batería, es el primer paso. Una vez quitada la batería, quitaremos el disco duro que se encuentra aquí abajo, esta tapa del disco duro, quitamos el disco duro, que también lo vamos a, bueno, veréis que ya lo he cambiado, he puesto uno nuevo. Y a partir de ahí pues accederemos a la placa base, el teclado y demás, que también habrá que desmontarlo. Vale, entonces, una vez como os he dicho, quitemos la batería, nos vamos a encontrar una serie de tornillos aquí abajo, no sé si se apreciarán bien, ¿de acuerdo? Aquí y aquí y ahí, y quitaremos la tapa con los tornillos que también tiene ya aquí encima y se ve perfectamente, ¿vale? O sea, en este caso también, cuando he intentado hacer la instalación del Windows 10 me he dado cuenta que me iba mal el, el procesador. El procesador porque hay que cambiar la pasta térmica básicamente. Entonces, aquí simplemente hay que hacer un poquito de palanca. Y veremos que saldrá enseguida. ¿Vale? Entonces, una vez tengamos esto, aquí está el disco duro, ¿vale? Si podemos levantarlo con ayuda de alguna palanca o lo que sea, perfecto. Y si no, pues tenemos estos palancas que tiene aquí y ya está, ¿vale? Quitaremos el conector, puerto SATA, fuera, ¿vale? Yo compré este disco duro, al revés, de Amazon, que me salió por unos 54 euros, una cosita así. Es un Crucial de 250 GB. Va, entonces ahora vamos a ir con los tornillos que tenemos aquí alrededor de la caja y los que están aquí
también. Bueno, ahí los tengamos quitados, intentamos por favor que no se nos pierda y los guardaremos en un sitio aparte. También de aquí, una vez tengamos esto quitado y hemos quitado esta tapa, aquí está lo que es la unidad del wifi, ¿de acuerdo? Entonces también hay que quitarla porque luego hay que desconectar los cables, porque los cables que la conectan están enganchados a la placa base. Vale, apartaremos aquí. Vamos a levantarla y quitar el conector. Tirarla un poquito para atrás, levantándola un poco. Y los cables que tiene, pues simplemente estirar de ellos hacia arriba. ¿De acuerdo? No en todos los ordenadores es exactamente así, pero es bastante similar. Sobre todo los de la marca HP son, bueno, los de la marca, los de esta marca en concreto, son exactamente iguales. O sea, cambiarán 2-3 tornillos, pero vamos, lo demás es todo igual, ¿vale? Entonces voy a quitar esto y una vez acabe con esto, pues os seguiré con el siguiente paso. Una cosa que no os he explicado, una vez tengamos ya esta parte desmontada, es que este tornillo de aquí, ¿de acuerdo? No sé si lo podéis apreciar bien. Este tornillo de aquí corresponde al DVD del portátil. Entonces también hay que desmontarlo, simplemente os lo enseñaré. Simplemente hay que sacar el tornillo, ¿vale? Una vez tengamos el tornillo fuera, pues lo dejamos aparte porque, si os fijáis, es un tornillo más pequeñito que los demás. Los demás son así, más grandes, ¿vale? Entonces lo apartaremos, aunque tampoco será muy difícil distinguirlo. Una vez tengamos esta parte realizada, lo único que tenemos que hacer es... Está bastante apretado, o sea que no tengáis mucho miedo, es sacar el disco duro, o sea, perdón, el puerto del DVD. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos también aparte. Y hasta todas. Yo ya tengo, por ejemplo, desmontados todos estos tornillos de aquí. Me faltan estos 3 de aquí. Y ahora os seguiré enseñando cuál es el siguiente paso. Una vez hayamos desmontado todos los tornillos los tornillos de la parte de abajo, procedemos a extraer el teclado. El teclado está colocado a presión, lo que pasa es que hay que ir con mucho cuidado. Os explico. Si empezáis levantando por una esquina, luego debéis de seguir por la misma esquina, levantando poco a poco. ¿De acuerdo? Hasta que veáis que esto ya esté así, entonces luego ya seguís con la mano. Siempre, si empezáis de aquí, ir hacia arriba, hacia los lados no vayáis, es decir, hacia esta parte de aquí no, porque hacia ahí están las pestañas que lo enganchan, ¿de acuerdo? Entonces simplemente seguimos levantando por aquí, ¿vale? Con un poquito más de fuerza, hasta que salga, por este lado de aquí también, y una vez ya lo tengamos salido de ahí, a mí me falta algo en el medio, creo que sí. Bueno, una vez tengamos ya este paso realizado, el siguiente paso, no sé si podréis fijar bien, es este conector de aquí, que este conector, a ver si puedo quitar la cámara y enseñarlo. Este conector básicamente se levanta como todos los conectores que veremos ahora, ¿vale? Es levantar esta pestaña blanca, ¿vale? Esta negra, perdona, se levanta para arriba, ¿sí? ¿Me puede ver? Se levanta hacia arriba y entonces se extrae el conector. Una vez lo tengamos hecho, no sé si habéis fijado, a mí el problema que tenía era que este tornillo de aquí no lo había quitado. Entonces es muy fácil, si veis que no sale bien, pues simplemente es porque falta algún tornillo, este concretamente, ¿de acuerdo? Entonces una vez que extraigamos el teclado, lo dejamos por aquí aparte. Este paso es bastante sencillo, simplemente vamos a quitar los tornillos que tengamos aquí visibles y sobre todo los conectores que están enganchados a la placa base, ¿vale? Estos de aquí, estos conectores los podemos ir quitando ya, ¿vale? Pues sigo con esto y os lo voy a seguir enseñando. Bastante sencillo también este paso. Entonces lo mismo, levantamos la pestaña y extraemos el conector. Son bastante más fáciles de quitar que de poner, la verdad.
acuerdo? Una vez tengamos ya este paso, el siguiente es extraer esta tapa de aquí y desplegarla de la, digamos, de la base del ordenador, ¿vale? Este es el paso quizás un poco también más difícil, porque aquí sí que necesitamos un poquito más de fuerza. Y como veis, yo lo estoy haciendo con un cutre, o sea, con un cúter bastante cutre, por cierto. Pero bueno, si tenéis algún tornavís o alguna palanca de plástico, sobre todo, que las hay también, pues eso va bastante bien. No tengáis miedo porque esto va a presión y normalmente no se rompe si no hacéis mucha más fuerza de la que debéis. Vale, extraemos la esquina de aquí y el siguiente ya es esta parte de aquí abajo, que el problema es que a veces se vuelve a enganchar. Estamos en las mismas, que me he dejado un tornillo. Esto puede pasar, no pasa nada, simplemente que si veis que no sale con mucha facilidad o digamos o cuesta bastante más de sacar, pues ya sabéis, os vais a la parte de atrás, ¿ves? Y ya está fuera. Esto de aquí, que veis, es la placa base. Extraemos esta parte de aquí, lo dejaremos aparte, que lo intentaré echarle una limpieza. Vale, la placa base pues está enganchado con dos tornillos básicamente. Vale, el primero está aquí. Una vez lo tengamos, lo dejaremos. También si os fijáis es bastante pequeñito, como lo enseñaba antes, por eso os he dicho que el otro lo apartéis, el del DVD. Entonces como es pequeñito, pues lo dejaremos también, lo dejaré aquí al lado de la cámara, para que me acuerde que es el de la placa base. Una vez estemos aquí, ya habíamos desconectado este conector, este y este. Ahora desconectaremos este, que es el de alimentación, ¿vale? Este de aquí es bastante más fastidioso de poner y sobre todo de quitar. O sea, perdón, de quitar, pero mucho más difícil de poner. Vale, este de aquí, que este va hacia arriba. Y creo que ya está. Esto es lo mismo, ¿eh? Si veis que necesitáis hacer mucha fuerza, es que algo estáis haciendo mal. Vale, en este caso esto ya está de aquí fuera. Simplemente miraremos de desencajarlo de la forma más correcta posible. Vale, aquí abajo tiene un conector. Vale, sí, el de alimentación, perdón, el de la alimentación de la placa base está aquí. Y este simplemente hay que extraerlo con un poquito más de fuerza. También es bastante jodido de quitar, de manera no es tan difícil, pero bueno, con mucha calma lo quitaremos, ¿vale? Entonces esto de aquí con cuidado, porque aquí la pantalla pesa mucho, esto es básicamente plástico, lo apartaremos a un lado. Y entonces, esto es la placa básica básicamente. Ya el procesador está en la parte de atrás. Yo, como os dije, la otra vez que lo desmonté, me encontré que entre esta parte de aquí y esta, no os exagero si os digo, porque desmonté el propio ventilador, no exagero si encontré un trozo así de alargado, es decir, no tanto, pero una cosa así de polvo acumulado. Entonces hacía que la parte del ventilador, básicamente, esto es básicamente el disipador, entonces hacía que el ventilador no refrigeraba en absoluto. Entonces son 4 tornillos lo que tiene el procesador alrededor. Habéis visto que esto ha salido con muchísima facilidad. Aquí tenemos el conector del ventilador, aquí abajo. Simplemente lo extraemos hacia arriba con bastante cuidado porque es un conector bastante pequeño y bastante frágil. ¿Vale? Y como veis, pues la pasta térmica está hecha un asco. Tanto la de, bueno, se aplica aquí sobre todo, ¿no? Pero ya lo podéis llegar a apreciar.
Entonces, pues lo que voy a hacer es simplemente, si tenéis un poquito de alcohol o lo que sea, limpiar esto de aquí bien y aplicar un poco de placa base, que en mi caso he comprado también por Amazon. Os lo voy a enseñar. Yo compré esta, que la verdad que es bastante buena, una pasta de Arctic, que la verdad que aconsejan bastante. Y te viene pues con una jeringuilla, vamos a abrirlo. Y te viene con la propia jeringa, digamos, con la pasta térmica dentro para aplicarlo. Vale, esto la verdad que daba bastante. Yo tengo pensado, que os lo enseñar en el vídeo, voy a comprarme un ordenador PC Gaming para jugar, básicamente, y editar vídeos. Entonces, yo os lo enseñaré. Entonces, esto, por ejemplo, para mí, pues me va a servir para bastante más hacia adelante. Aparte que esto, la base térmica, es una cosa que deberíamos hacer cada X tiempo, sobre todo si son ordenadores, que les vamos a dar mucha caña. Vale, luego tenemos la cucharita esta, que la verdad que va bastante bien para luego a la hora de disipar bien la placa térmica. La pasta térmica, perdón. Y ya está, ¿vale? Voy a limpiar esto y luego seguiremos con la aplicación de la propia pasta. Vale, pues una vez hemos hecho la limpieza del propio procesador y del disipador, ¿de acuerdo? Aquí le hemos quitado toda la pasta térmica que tenía. El primer paso es en un papel aparte, ¿vale? Pues simplemente el primer tirón de pasta, echarlo fuera del papel, ¿vale? Porque quizás esté un poquito más seca o lo que sea. Y entonces luego simplemente es una gotita, ¿vale? ¿De acuerdo? Hemos aplicado, incluso ahí ha aplicado bastante. Entonces luego simplemente pues la intentemos repartir como podamos, ¿vale? Ahí ya se me ha ido mal porque la verdad que con solamente una mano me cuesta bastante, ¿vale? Eso luego, lo que veis que ha sobrado ahí, luego hay que limpiarlo, ¿eh? Es importante no dejarlo ahí. ¿Vale? Incluso si veis haciendo un poquito de presión, pues ya se reparte. ¿Vale? Dejamos así que esté de forma uniforme. Perfecto. Entonces, una vez tengamos este paso hecho, lo que os he dicho, el sobrante de aquí, intentemos limpiarlo. Vale, entonces vamos a volver a poner la cámara en su sitio. Y entonces aquí intentemos colocarlo de la forma que encaje mejor a la primera. Ahí está. Vale. No apretamos, simplemente introducimos los dos tornillos extremos siempre en cruz para que se disipe lo mejor posible la placa base. Intentemos colocar esto un poco en su sitio también. Y ya está. Y lo he dicho, en cruz. Y vamos apretando poco a poco. Cuando veis que llega a tope, ya está. No hace falta apretar mucho más. Eso. Si no, os pasa lo que me ha pasado a mí al principio, que era imposible estar el tornillo. Hacer que se va a romper. Y ya está, básicamente. Hacemos una última vuelta para probar que todos están bien apretados. Y listo. Y ahora pues básicamente es el mismo proceso, pero a la inversa. ¿Vale? Bastante sencillo. Simplemente pues hay que conectar la presión y ya está. Vale, pues lo he dicho. La placa base, una vez la tengamos aquí, la vamos a volver a su sitio donde la hemos sacado, ¿vale? De la misma manera que vamos a encajarla aquí. Si os fijáis, tenemos aquí los puertos. Entonces simplemente con el ventilador y el procesador hacia abajo la colocamos con cuidado, levantando los cables, ¿vale? Sin mucha prisa tampoco, que no hay. Y entonces una vez esté abajo, lo que simplemente hay que darle es un toquecito hacia afuera, ¿vale? Hasta que veamos que los tornillos, los agujeritos que hay aquí coincidan con los de abajo, ¿vale? Si os fijáis, siempre va a hacer palanca porque aquí
no hay mucho punto de fijación, entonces simplemente la dejaremos aquí. Y aquí lo bueno es que tiene como unos puntos de anclaje que van simplemente a presión, no es ningún tornillo. Entonces el tornillo que iba ahí es el pequeñito que os he dicho antes. Chicos, pues ya está. Ahora sí, después del fallito del cable del ventilador, volvemos a hacer el montaje exactamente igual. El tornillo este de aquí es el primero. Y una vez lo tengamos ya puesto, pues simplemente lo mismo, levantamos la pestañita, introducimos el cable con mucha paciencia, porque la verdad que son bastante fastidiosos de conectar. Aquí, ahora. Volvemos a poner este de aquí, de la pantalla. Que este pues lo mismo, va a presión hacia abajo. Vale. Una vez tengamos este de aquí, volvemos a poner el USB de este lado. Y luego el de la alimentación. Como os he dicho, es jodidillo, pero bueno, no pasa nada. Ahí ya está dentro. De acuerdo. Una vez de vuelta aquí, este es el del disco duro. Que este lo tenéis que pasar por aquí abajo, ¿vale? Para el propio disco duro luego. A mí personalmente siempre se me olvida pasarlo, pero bueno. No tiene mucha complicación tampoco. Nos quedará este conector de aquí. Lo mismo. Presión. Y ya está. Colocamos esto en su sitio. Como bienamente podamos. Y ya está. El siguiente paso pues es introducir el teclado, la tapa del teclado y ya está. Lo que queda es bastante sencillo, es laborioso de hacer, pero es bastante sencillo. Simplemente pues volvemos a montar tornillos. Vale. Ahí tenemos puesta la tapa, ¿vale? Entonces una vez lo tengamos, simplemente vamos aplicando puntos de presión, ¿vale? Y volvemos a conectar los conectores que quitamos al principio. Vale, levantamos la tapa, la pestañita, perdón, introducimos, ahí está. Listo, listo. Vale. Entonces, una vez tengamos esto de aquí, vale, por aquí bien. Y la parte de arriba. Entonces, siguiente paso, pues simplemente montar los tornillos de aquí. Vale. Siguiente paso es bastante también difícil porque el conector es bastante jodidillo. Es el del teclado. Tenemos un teclado aquí abajo, la parte de abajo, o sea, un conector, perdón. Que pues lo mismo, tenemos que levantar esta pestaña que es un poquito más grande. Y conectar el conector como se pueda. Y desde aquí tenga más fácil el acceso. Ya lo tengo. Presión hacia abajo. Es decir, primero colocamos las pestañas así. Y luego simplemente es hacer presión en los puntos. Vale, esta parte tampoco pasa nada.
Y cerramos el ordenador. Nos vamos a la parte inferior. Y aquí tenemos, acordaros de los tornillos que tenemos aquí. Este de aquí es el mío. Este es del puerto Wi-Fi. Aquí los tengo los tornillos, todos estos. Entonces acordaros que yo antes me dejé sin desmontar este de aquí, que este es el del teclado. Que es bastante fácil de identificar, porque incluso si os fijáis, tiene como un dibujito del teclado. Entonces es el tornillo del teclado. No tiene mucha pérdida. Ahí está bien. Vamos a colocar el disco. Lo tengo por aquí. Con su tornito pequeño, acordaros. Entonces lo introducimos. Vale. Y el tornillo encaja perfecto, ¿eh? Es decir, no hay que hacer ninguna maniobra. Que al ser tan pequeñito cuesta de meter al principio, pero ya está. Seguimos con los tornillos de fuera, aunque ahora mismo ya digo, el orden del montaje es un poco indiferente. Simplemente lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el puerto Wi-Fi, ¿vale? Es decir, esto sí que es importante, y sobre todo porque tiene los conectores que son bastante fastidiosos de colocar. Incluso yo os diría que lo hagáis al principio, porque a veces os puede meter el cable para adentro y tengáis que volver a desmontar el teclado y tal. Vale, pues una vez ya introducido, simplemente apretamos el tornillo, y cuando tengamos el tornillo apretado comprobamos que está... A la hora de colocarlo simplemente lo bajamos hacia abajo, conectamos el conector hacia adentro, y luego pues simplemente apretar el tornillo. Comprobamos que las conexiones estén bien conectadas. Y el siguiente paso pues seguir con los tornillos, es decir, acabar con todos los tornillos que nos falten. Perfecto, pues una vez llegamos aquí, conectamos el disco duro al revés y listo. Listo. Primero pondré la tapa, que esta también es bastante fastidiosa de poner, porque tiene pestañas aquí y aquí, entonces a veces la colocamos de un lado y se sale del otro, pero bueno. Mira, primero de hecho vamos a poner estas. Ahí está bien, y apretamos los dos tornillos que tiene. Batería, y en principio ahora solo toca rezar porque lo hayamos puesto todo en su sitio y como toca, que no se nos haya olvidado ningún conector ni nada por el estilo. Pues ya está, esto es todo.